adhesivo y lo vamos a ubicar en el artículo 116 del Código Procesal Penal. Si alguien me puede ayudar, por favor, lo ubicamos y quien lo tenga me pueda apoyar, por favor, en la lectura del mismo. Si alguien lo tiene. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿qué artículo dijo? 116, por favor. Artículo 16, licenciado. 116. 116. Creyente adhesivo. Artículo 116. Creyente adhesivo. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador, en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieren violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. El creyente podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimar lo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios de fiscal del proceso. Muy bien, muchas gracias, Brian, por la lectura. Para quienes están todavía incorporándose, veo que se acaban de incorporar algunos. Estamos en la lectura del artículo 116 del Código Procesal Penal. El tema de esta clase hoy es el querellante adhesivo, la forma en la que se tiene que querellar, qué función tiene dentro del proceso penal, cuáles, digamos, los objetivos que persigue dentro del proceso penal, los requisitos para que se le pueda considerar como querellante adhesivo y la diferencia del querellante exclusivo. Entonces, vemos el fundamento en el artículo 116. Recordemos algo bien importante. Por mandato constitucional, la persecución penal le corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público, no a nadie más, ¿sí? Que existan, digamos, o hayan existido desviaciones dentro de nuestra, digamos, práctica, digamos, en el día a día, una situación, digamos, de distorsión de la Constitución, pero en estricto sentido, la persecución penal está a cargo única y exclusivamente del Ministerio Público. Es decir, ¿quién puede investigar? El Ministerio Público. ¿Quién puede acusar? Únicamente el ente investigador, que en este caso es el MP. Que existan órganos, digamos, que coadyuven a la investigación, que sean auxiliares de la investigación para poder sustentar una acusación, también es permitido. Entiéndase el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, está el Instituto de la Defensa Público Penal, que ejerce, digamos, la defensa técnica de quienes no pueden auxiliarse por medio de un abogado particular o privado. Existen la Policía Nacional Civil y otros, digamos, instituciones, algunas autónomas o descentralizadas, que apoyan la investigación. De esta cuenta, se considera una figura alterna que se le da intervención como sujeto procesal dentro de un proceso penal, pero quien siempre lleva el liderazgo de la investigación es el Ministerio Público. No puede por sí mismo un querellante emprender una investigación. Lo que hace es fortalecer la investigación
que está llevando a cabo el Ministerio Público, pero no puede requerir mediante oficios a una institución algún informe, grabaciones, interceptaciones telefónicas, información, digamos, de alguna placa de algún vehículo, o alguna situación de algún informe circunstanciado. No es posible que el ministerio, digamos, en este caso el querellante, lo pueda requerir. Entonces, ¿para qué es que existe esta figura? Porque muchas veces existe un interés legítimo. Ahora veremos qué artículo nos permite y nos da las pautas de considerar que exista o no un interés legítimo. Y lo que hace entonces, paralelamente al Ministerio Público, es fortalecer la investigación y al mismo tiempo se le toma como sujeto procesal dentro de la investigación para requerir o realizar ciertas solicitudes al ente investigador y al juez competente, que es el juez contralor de la investigación. Entonces, algo que nos marca la pauta como para poder distinguir al querellante adhesivo son los temas de las distintos, digamos, acciones que tipifica el Código Procesal Penal, como la acción pública, la acción privada y la acción dependiente, la acción pública dependiente de instancia particular. Entonces, para irlo, digamos, aclarando, la acción pública, aunque las partes no lo pidan, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, ¿sí? Aunque exista desistimiento por parte de los agraviados, de igual forma tiene que seguir investigando el Ministerio Público porque existe el principio de oficiosidad. Es decir, no necesitamos que exista un impulso por parte de los sujetos, porque es obligación del Estado, a través del Ministerio Público, perseguir e investigar. Tenemos en el lado contrario la acción privada, que aquí sí necesitamos que exista un particular que inste la investigación. ¿Y cuál es la forma para poder presentar, en este caso, y poner en mecanismo de acción de las instituciones? Se presenta, en vez de una denuncia, lo que se presenta es una querella. En los delitos de acción pública se presenta una denuncia ante el Ministerio Público, y en los delitos de acción privada se presenta una querella. De tal forma que quien presenta una querella o que pretende investigar, pretende que se investigue un delito de acción privada, y la forma en la que lo presenta es una querella, se le denomina querellante exclusivo. ¿Por qué? Porque es únicamente él quien existe y presenta esta querella para que se lleve una investigación y se pueda determinar la responsabilidad penal de las partes que estén involucradas. Ejemplo de este tipo de delitos que son muy frecuentes en el día a día son el delito de estafa mediante cheque, o situaciones que tienen que ver con delitos de propiedad intelectual y situaciones, digamos, conexas. No se presenta una denuncia, de tal forma que si un particular se presenta ante la Oficina de Atención Permanente a la Víctima y presenta una denuncia, por la tutela judicial efectiva se le recibe su denuncia, porque no se le puede denegar, pero no es la vía correcta para poderla presentar. Por eso tiene que asesorarse de un abogado para que se presente una querella, porque es un delito de acción privada, y la forma de poder denunciar es a través de una querella. A este sujeto que está denunciando un delito de acción privada se le denomina querellante exclusivo. Distinta es la figura del querellante adhesivo, y su nombre así lo dice, porque es adhesivo, porque se adhiere a la investigación que ya fue iniciada, y entonces es una parte integrante dentro del penal, pero no es quien lleva la dirección del mismo. En los delitos de acción privada es exclusivo porque no hay nadie más. No hay nadie más que él instando la persecución penal. Si hay intervención del Ministerio Público, si hay intervención de un juez, por supuesto que es un juez de garantías que tiene que dirimir y tiene que dilucidar si existe o no la comisión de un delito y en qué circunstancias se cometió. Pero es exclusivo porque no hay nadie más que él instando esa persecución penal. En los delitos de acción pública y en los delitos de acción pública dependiente de instancia particular, si vemos que quien lleva la batuta es el Ministerio Público, se presenta una denuncia y entonces a este sujeto procesal
se le denomina querellante adhesivo. ¿Por qué? Porque se adhiere a la investigación y vamos a ver quiénes pueden ser. Me levanta la mano Edwin, adelante, te escuchamos. Gracias, licenciado. Me surge la idea, la duda con respecto a este segundo caso que puso usted del querellante exclusivo. Digamos que él pone la querella y el Ministerio Público empieza la investigación. De determinarse en un momento dado un delito y a esta persona o personas se les detuviera porque hubieron indicios de que se cometió un ilícito, cuando a esta persona se le aprende y se le lleva, digamos, a su primera declaración, siguiendo este ejemplo, ¿quién presenta ahí formalmente el relato de hechos en esa primera, o en la intimación de hechos en esta primera declaración? ¿El Ministerio Público o el abogado que inició la querella? ¿O él únicamente se adhiere? Muy bien, muchas gracias Edwin por la pregunta, y sí, es lo que normalmente se presta a una discusión. Todo el proceso penal, digamos, tiene las mismas etapas. Aquí la diferencia es la forma en la cual va a iniciar y los juez competente para poder conocer. En el Ministerio Público, digamos, se presenta una denuncia y se pone en marcha todos aquellos delitos que son de instancia de acción pública y los que son dependientes de instancia particular. En los delitos de acción privada, que se presenta una querella, lo único que vamos a modificar es la forma en cómo se empieza el proceso. Pero una vez presentada la querella, la cual no se presenta ante un ministerio público, se presenta directamente ante un juzgado específico con competencia para conocer los delitos de acción privada. El juez lo que hace es calificar la querella, si se ajusta a las circunstancias que establece el Código Procesal Penal, la Constitución, el Código Penal, y si todo se encuentra en orden, entonces le da intervención al Ministerio Público, porque recordemos algo, y lo vuelvo nuevamente a reiterar, no puede nadie más emprender la investigación que no sea el Ministerio Público. Entonces, lo que vamos a modificar es el inicio del proceso penal. Una vez el juez da intervención al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que realizar todas aquellas diligencias tal cual y exactamente igual como a un proceso. El proceso de acción privada sí tiene algunos matices distintos que el proceso común y corriente, pero no quiere decir que deja fuera al Ministerio Público y que entonces se lleva por aparte. En la pregunta puntualmente, es el juez quien ordena una orden de aprehensión. ¿Quién la solicita? El Ministerio Público. Y por supuesto que es a requerimiento del querellante, es decir, existe un delito de estafa mediante cheque, pensemos de un cheque de 500,000 quetzales, se hace la calificación de los medios de prueba. Aquí sí, junto con la querella, se presentan de una vez los elementos de prueba para determinar la comisión de este tipo de delito. El Ministerio Público emprende las acciones de investigación y si se encuentra, digamos, apegado a derecho y se presume de la existencia de un delito, entonces se requiere la primera, que se cite a primera declaración al sindicado y si en dado caso fuese necesario, se gira una orden de aprehensión. Pero no es que sea totalmente distinto, siempre vamos a depender del Ministerio Público, siempre es el juez quien autoriza y es el que, digamos, gira las órdenes de aprehensión, las solicita al Ministerio Público y el Ministerio Público acciona por la intervención que hace el querellante exclusivo en un delito de acción privada. Pero nunca podemos dejar de lado al Ministerio Público porque entonces estaríamos modificando estas circunstancias. Gracias, licenciado. Sí. Vamos a escuchar a Jocelyn y después a Emerson. Buenas tardes, licenciado. Entonces, prácticamente para quedar claros, el querellante exclusivo se da en los delitos de acción privada y el querellante adhesivo se da en los delitos de acción pública o de instancia particular. Es correcto, Jocelyn, así es. El querellante exclusivo únicamente en los delitos de acción privada y lo que se presenta es una querella. Los delitos de acción pública y los de acción pública dependiente de instancia particular, recordemos que hay 3 tipos de acciones y estas 2 entonces lo que se presenta es una denuncia. La diferencia es que en ciertos delitos podemos dejar de instar y si se le permite al particular presentar un desistimiento
entonces ya no existe la instancia particular, no hay materia por la cual seguir investigando, y hay delitos que sí definitivamente son de oficio. Les voy a poner un ejemplo y ahora le otorgo la palabra a Emerson. Los casos, digamos, comunes y corrientes del día a día son los delitos, digamos, de lesiones culposas u homicidio culposo, el que vemos todos los días en las situaciones de tránsito con moto, camiones, vehículos, en donde no existe la intención de causar un daño, una lesión, o no existe la intención de causarle la muerte a una persona, por lo tanto se tipifica como un delito con alcance de doloso y no culposo. Culposo, al revés, y no doloso. De esta cuenta, entonces, el sujeto agraviado, la víctima, que fue objeto de una lesión, tiene la facultad de poder desistir de que se siga investigando y le otorga un desistimiento a la persona que le causó. Vamos a poner el ejemplo con quienes acabamos de participar. Edwin se encuentra conduciendo su vehículo y viene Jocelyn y se conducía en una moto. Entonces, por situaciones de tránsito, alguno de los dos tiene responsabilidad. Pensemos que es Jocelyn quien tiene una responsabilidad y Edwin atropella y tiene una colisión con Jocelyn, quien iba en su moto. Pero viene Edwin y dice que pues, se quieren poner de acuerdo, que para qué van a judicializar el caso. Sí existe un delito que se tipifica como lesiones culposas. Tiene que llegar la Policía Nacional Civil. Y la Policía Nacional Civil normalmente lo que hace es decir, bueno, señores, les doy la oportunidad que ustedes se pongan de acuerdo para ver si llegan a un acuerdo, y de no ponerse ustedes de acuerdo, voy a proceder como agente de la Policía Nacional Civil a consignar vehículos, a consignar documentos, y a ustedes a ponerlos a disposición de un órgano competente para que pues, se tome la decisión en cuanto a una primera declaración y se resuelva la situación jurídica de ustedes. Viene Edwin y dice, no, pues no quiero quedarme sin mi auto, no quiero quedarme, detenido, aunque si se encuentra en estado de sobriedad, su licencia está vigente y no se dio a la fuga y le prestó el auxilio suficiente a Jocelyn, él puede ser beneficiado con un arresto domiciliario. Pero pensemos que no quiere ni siquiera ir a dilucidar su situación ante un juzgado, entonces le va a decir a Jocelyn, mire, le voy a pagar los daños de su moto y le voy a pagar los gastos hospitalarios. Aunque usted tenga cobertura del Seguro Social, yo le voy a pagar los daños. Lleguemos a un acuerdo y que no consignen vehículos ni documentos y que esto no pase a más. Viene Jocelyn y dice, sí, pues está bien, pues si bajo esas circunstancias, hagámoslo de esa forma. ¿Qué se tiene que hacer? Redactar un memorial de desistimiento en donde Jocelyn, quien se identifica con tal documento, por haber llegado a un acuerdo consistente en pago de los daños a su moto, inciso E, pago de los daños, los gastos hospitalarios, desiste de toda acción civil y penal que le pueda corresponder a favor de Edwin Rolando Sosa. Y esa firma normalmente se hace con legalización de firma ante un notario, y entonces el agente de PNC se abstiene de practicar un proceso de consignación y deja que ambas partes se retiren del lugar. ¿Por qué se le permitió a Jocelyn desistir? Porque es un delito considerado culposo y no es un delito considerado doloso. Pensemos en un caso distinto en donde por flagrancia alguna situación de aprehensión, no se le va a dar la misma oportunidad porque es un delito de acción pública, independientemente de la intervención de los sujetos, aunque se quieran poner de acuerdo, no se les va a permitir ponerse de acuerdo. Yo recuerdo que en alguna ocasión les platiqué del caso de este joven Aves Meda, quien se conducía en la calzada San Juan. En su vehículo había una manifestación de una escuela de señoritas y estaban bloqueando el paso, y entonces él acciona, digamos, mueve su vehículo, acelera, atropella a varias y a una de ellas la arrastra por bastantes metros, y horas después de que se le presta el auxilio, ella lamentablemente falleció. Fuera, digamos, de las particularidades del caso, cuando este joven llega a un acuerdo con la mamá de la señorita, lamentablemente falleció, no se tipificó como un homicidio culposo,
sino inclusive como un homicidio doloso. De hecho, inicialmente la calificación jurídica que hizo el juez fue un asesinato. Posteriormente se logró una modificación del delito de asesinato, se bajó a homicidio, pero homicidio con intencionalidad de cometerlo, y entonces el joven indemniza a la familia de la señorita con 1.500.000 quetzales. La madre le otorga un memorial de desistimiento, se materializó por medio de un memorial de desistimiento, pero el Ministerio Público dice, bueno, pues los felicito por haber llegado a un acuerdo, pero eso no obsta de que yo voy a seguir investigando, porque independientemente que ustedes lleguen a un acuerdo con los padres, con los abuelos, con los hermanos, con quien ustedes quieran, este es un delito de acción pública, y entonces no depende de que lo inste una parte, digamos, privada o particular. La obligación del MP es seguir. Mismo caso son el secuestro, la violación, la violencia en contra de la mujer. También ya les había puesto un ejemplo de que en muchas ocasiones las parejas, una agrede a la otra, normalmente o estadísticamente, el hombre agrede a la mujer, se presenta una denuncia por violencia en contra de la mujer, se accionan las instituciones para ponerlas en marcha, hay una orden de aprehensión y después aparece la persona a presentar un desistimiento de esa denuncia y manifiesta que siempre ganó gracias, que pues ya se contentaron y que ya se juraron amor eterno nuevamente y que ya no quiere pues, que eso siga adelante. Misma situación, es una acción pública, no depende de instancia particular y aunque exista el perdón de la víctima a favor del sujeto activo que cometió el delito, las instituciones tienen que seguir el mecanismo del proceso y tiene que ser un tribunal quien se pronuncie respecto de la responsabilidad o no de este tipo de delitos. Entonces, es correcto, acción privada con querella y querellante exclusivo y el querellante adhesivo a los procesos de acción pública y los dependientes de instancia particular. Vamos a escuchar a Emerson. Yo únicamente quería confirmar si para los delitos de acción privada, para que exista, digamos, el caso, es necesario que exista el querellante exclusivo. Supongo que sí, pues, porque si no desaparece la persecución. Sí, sí es correcto, Emerson. Sí, de hecho, si no, no tendría ningún sentido porque quien lo pone en marcha es el querellante exclusivo. Es decir, es quien presenta un memorial con los elementos de prueba que permiten entonces emprender una investigación y que un juez tome la decisión de ciertas medidas. Entonces, si no existe el querellante adhesivo, hay situaciones que no se va a investigar. ¿Por qué? Porque es acción privada. ¿Y por qué es privada? Porque la trascendencia de los delitos no le afecta a la sociedad, ¿sí? Es decir, una estafa mediante cheque en donde Emerson libre un cheque, pensemos de un banco, GIT Continental, a favor de Edwin Rolando Sosa, por X cantidad, ¿a quiénes les afecta? A ellos dos. ¿Entre quiénes era el negocio? Entre ellos dos. ¿Qué tipo de negocio? No sabemos, porque por eso es privado. Y si ellos no están, digamos, interesados en que exista una acción de naturaleza penal, pues entonces la sociedad no se ve agraviada. Con situaciones, digamos, de un asesinato, una violación en contra de la niñez, en contra de la mujer, en situaciones, digamos, que son consideradas de interés nacional o social, pues aquí es al revés, es inversamente proporcional. No importa que alguien no esté de acuerdo en que investigamos, la sociedad tiene que investigar a través del Ministerio Público porque existe esa afectación. Entonces, sin querellante exclusivo, no tenemos ningún delito de acción privada que digamos, en el cual intervenir. Sí, Edwin, te escuchamos. Sí, gracias, licenciado. Ahorita con lo que indicó el compañero que me antecedió, digamos, poniendo un ejemplo ahorita práctico, digamos, ahorita el Ministerio Público está tratando al ex superintendente de Administración Tributaria, tratar como él tiene congeladas sus cuentas, de extinguirle todo ese dinero que se encuentra en los bancos. Él está actuando directamente el Ministerio Público, pero en este caso la Superintendencia de Administración Tributaria se adhirió como querellante. En este caso sería
exclusivo o sería adhesivo? Muy buena pregunta y de hecho hacia ahí vamos. Entonces, ¿quiénes pueden querellarse? Quienes tengan interés legítimo en el proceso. Recordemos algo bien importante. El Estado tiene su abogado. El abogado del Estado, porque como es una ficción política, social, económica creada por la Constitución, tiene que tener un representante legal. Y el representante legal, quien lo defiende, es la Procuraduría General de la Nación. Cuando son situaciones que, a pesar de que exista el abogado del Estado, pero también existe un interés legítimo en el proceso que se está juzgando por determinados delitos, pues entonces se tienen que querellar de forma adhesiva y no exclusiva, porque exclusiva es para acción privada, adhesiva porque son delitos de acción pública, porque si estamos juzgando en este ejemplo al superintendente, es porque cometió delitos que tienen trascendencia pública porque por motivo de su cargo, digamos, manejó o malversó situaciones que tienen trascendencia patrimonial. Existe un enriquecimiento ilícito, por eso hay bienes, y por eso, como hay bienes, se está buscando la extinción de dominio de los mismos. Entonces, en este caso, la figura es el querellante adhesivo, y la superintendencia se querella de forma adhesiva. ¿Por qué? Porque quien va a perseguir penalmente y quien va a buscar una condena en contra de él es el Ministerio Público, ¿sí? Es el Ministerio Público porque si ustedes, nosotros antes teníamos una ley, la cual sufrió una reforma. La ley se denominaba Ley del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la Nación, porque antes eran un mismo ente, pero a raíz de una reforma constitucional se crean las dos instituciones, el abogado del Estado, que es la PGN, para situaciones cualquier situación, menos la penal, porque la penal, el abogado penal o el abogado penalista del Estado es el Ministerio Público. Entonces, ¿quién se querella de forma adhesiva? Bueno, si es una situación, digamos, que tiene trascendencia del erario público, en este caso de impuestos, está la Superintendencia de Administración Tributaria. Y eso nos lleva, y aprovechando tu intervención, Edwin, que por favor podamos leer el artículo 117 del Código Procesal Penal. Artículo 117, agraviado. Reformado por el artículo 7 del decreto 18-2010 y por el artículo 38 y 39 del decreto 21-2016, ambos del Congreso de la República. Este código denomina agraviado, primero, víctima. Inciso reformado por el artículo 38 del decreto 21-2016 del Congreso de la República. Se entenderá por víctima a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además en su caso al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Segundo, este fue derogado por el artículo 39 del decreto 21-16. En este caso se lee porque dice al cónyuge, a los padres, a los hijos de la víctima, a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito. Tercero, a los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen. Y cuarto, a las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. El agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad con el presente código, tiene derecho a, literal A, ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal. B, recibir asistencia médico-psicosocial, cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. C, que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento,
fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican la clausura o extinción de la persecución penal. D. A ser informado, conveniente y oportunamente, de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión pueda ser vertida. E. Recibir resarcimiento y o reparación por los daños recibidos. F. A recibir protección cuando su integridad física corra peligro, como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. G. A que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. El Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para el efecto realizar convenios con instituciones públicas o privadas. Muy bien, muchas gracias entonces por esta lectura. De hecho, este artículo sufrió ciertas reformas porque se consideró inconstitucional, digamos, el inciso 2. ¿Y por qué es importante, digamos, entender la palabra agraviado? Porque no necesariamente todos son agraviados, ni tampoco solo quien fue, digamos, víctima de la comisión de un delito, ¿sí? Pensemos entonces, y aquí vamos a utilizar casos, digamos, bien emblemáticos que todavía siguen siendo juzgados a nivel de Corte Centroamericana de Justicia, Corte Interamericana de Justicia. Recuerdan, de hecho, la alerta que sufrió reformas la semana pasada en el Congreso de la República, el sistema, digamos, de Isabel Claudina, que lleva nombres de dos mujeres que lamentablemente fueron asesinadas. Isabel es una, Claudina es otra. En ella se inspiró este sistema de alertas cuando una mujer, digamos, es desaparecida o no se conoce su paradero, y entonces hay un sistema de alerta que pone en mecanismo de acción y movimiento a varias instituciones. Entonces, a raíz de ellas, digamos, se motiva esta situación. Mismo caso con Alba Kenneth. Alba es una menor, fue una menor, Kenneth es otro menor, y por eso lleva los nombres de este sistema de alertas. Entonces, la víctima, pensemos en el caso de Cristina Siecaviza, que la víctima, digamos, el sujeto pasivo del delito, porque el tipo penal tiene una estructura. El tipo penal tiene un sujeto activo, tiene un sujeto pasivo, tiene un verbo rector, tiene una pena mínima y una pena máxima. A eso le denominamos un tipo penal, tiene un bien jurídico tutelado. Eso es una situación, digamos, de derecho penal sustantivo. Entonces, cuando encontramos el sujeto pasivo, es quien directamente o contra quien directamente se cometió el delito. Pero el legislador consideró, por medio de este artículo, que el agraviado no solamente es la persona en quien se cometió el delito, sino en todos aquellos que tienen algún interés porque se persiga penalmente. Y recordemos algo bien importante, el principio más trascendental del proceso penal es la averiguación de la verdad. Nunca pierdan eso de vista. ¿Cuál es el objeto del proceso penal? Es determinar si existió un delito, en qué circunstancias se cometió, quiénes participaron en él y cuál es la pena, si en dado caso participaron, que se les tiene que aplicar por la comisión de este delito. Y a todo esto le denominamos la averiguación de la verdad. ¿Qué verdad? Pues si se cometió o no se cometió un delito. De esta cuenta, los padres de la víctima, recordemos que cuando la víctima no necesariamente podrá instar penalmente, porque puede que esté hospitalizada, puede que ya haya fallecido, puede que ni siquiera su cuerpo se haya encontrado o ubicado, y entonces se abre la puerta para que legalmente puedan accionar los familiares dentro de ciertos grados de ley, porque también son agraviados. Los hermanos son agraviados, los hijos son agraviados, los padres son agraviados. Si es una sociedad anónima, el representante legal
representa de igual forma una ficción, que es una sociedad anónima, y por lo tanto, si la sociedad está, digamos, lesionada en la comisión de un delito, los representantes y los socios también son agraviados. Entonces, la extensión de agravio no solo recae directamente en la víctima, sino en todos aquellos que tienen interés legítimo. Y esto es bien importante porque a los procesos concurren muchas personas que quieren ser tomados como querellantes adhesivos cuando no cumplen los requisitos. En este caso, bajo el mismo ejemplo de Cristina Siecaviza, se constituyó de forma como querellante adhesivo una fundación denominada Sobrevivientes. Y aquí es donde vemos las figuras y los ejemplos puntuales de quién puede ser considerado un querellante adhesivo. Edwin nos mencionaba el caso de Abadío, digamos, que en su momento fue superintendente de administración tributaria. ¿Y quién es el querellante? La superintendencia de bancos. En el caso de Cristina Siecaviza, ¿quién es el querellante adhesivo? Fundación Sobrevivientes. En el caso, digamos, de circunstancias que se está juzgando, ustedes vieron hace un mes, más o menos, aproximadamente 3 semanas, se absolvió al coronel Chiroy de un caso de hace 15 años por digamos, unos delitos que se cometieron en la cumbre de Alaska. ¿Y quién era el querellante adhesivo? Fundación Mirna Mac. ¿Quién es el querellante adhesivo en otros casos? Fundación contra el Terrorismo, o Fundaterror, como se le conoce. Entonces, ¿quién puede considerarse querellante adhesivo? Quien acredite tener una representación legítima porque se constituyó por medio de una figura civil para la defensa colectiva de los derechos que en un caso en concreto se está juzgando. Entonces, pensemos que Jocelyn Pérez es la abogada defensora de Fundación Sobrevivientes y se constituye a una audiencia ante el día y hora señalada, se le da el otorgamiento de la palabra y entonces Jocelyn va a decir el por qué es que está ahí presente. Honorable juzgador, yo me encuentro aquí presente y solicito respetuosamente se me sea tomada como querellante adhesivo dentro del presente proceso, toda vez que tengo un mandato judicial con representación a través de la escritura número 8, autorizada por el notario Giuseppe Andrés Alejandro, que me acaba de levantar la mano, ahora te doy la palabra, faccionada con fecha 3 de abril del año 2024, la cual se encuentra inscrita en tal lugar. Hago de su conocimiento que el objeto social de la Fundación Sobrevivientes es la defensa de todos los derechos que tengan que ver con la mujer. Y en este caso en concreto se está juzgando la desaparición y la responsabilidad penal en contra del señor Barreda por los delitos tal y tal y tal. Por lo tanto, solicito respetuosamente se me sea tomada como querellante adhesiva en la calidad con la que actúo, la cual ya justificó, porque nosotros tenemos que justificar la personería, bajo qué representación. Recordemos que nosotros podemos actuar a nombre propio, a título personal y en nombre propio, o en representación de. Y siempre que podamos comparecer en representación de, tenemos que justificar la personería y bajo qué circunstancias lo estamos haciendo. Entonces, si la sociedad, si la organización no lucrativa, no gubernamental, no tiene como fin la defensa de estos derechos, el juez calificará y denegará la intervención de Jocelyn, a tal punto que cuando se lleven las subsiguientes audiencias, ella no va a poder entrar ni es tomada en cuenta como un sujeto procesal, como querellante adhesivo. ¿Cómo justifico que la ONG por la cual yo estoy compareciendo? Pues recordemos que en toda escritura pública de constitución hay un objeto social, y el objeto social es la razón de ser y de existir de una sociedad. La SAT, recordemos que tiene una ley orgánica y tiene una asignación constitucional. ¿Qué tiene que hacer en un proceso, digamos, pensemos de asesinato, violación, violencia contra la mujer? Pero si se está juzgando situaciones de alcance tributario por defraudación, caso la línea 2, evasión fiscal, pues por supuesto que tiene interés legítimo porque es el ente recaudador. Entonces, si no justificamos la participación legítima, nuestra intervención es rechazada.
Vamos a escuchar a Giuseppe y después escuchamos a Jocelyn. Muy buenas tardes, licenciado y compañeros. En este caso, licenciado, un creante adhesivo también puede ser un menor de edad. Ves que se me vino a la mente un caso donde prácticamente entraron unas personas a una vivienda y pues mataron prácticamente a toda la familia y quedó solo un menor de 10 años vivo porque se escondió y pues me imagino que a los malhechores pues ya no les dio tiempo de revisar si estaba o no estaba y se fueron. Entonces, se me viene la pregunta, si un menor de edad puede ser creante adhesivo, licenciado. Sí, por supuesto que sí lo puede ser porque es agraviado y le sobrevive, digamos, a la familia que lamentablemente fue asesinada, pero como es un menor, recordemos que no tiene capacidad procesal para poder ejercitar sus derechos dentro de un proceso y tiene que ser representado, digamos, por una persona que sí lo tenga. Puede ser por medio de un abogado particular, pero normalmente este tipo de casos es por medio de alguna fundación. Y de estas fundaciones existen muchísimas que tienen por objeto, digamos, la defensa de los derechos de la niñez, de los adolescentes en conflicto con la ley penal, situaciones de derechos humanos, de la mujer, de las personas de la tercera edad, pero también hay, digamos, asociaciones o organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, a favor del tema de los músicos, de los ciclistas, del ambiente. Entonces, si hay alguna situación en donde se esté juzgando un alcance de trascendencia penal, pero trastoca intereses ambientales, intereses de niñez, intereses de la colectividad de los músicos, pues entonces puede constituirse como querellante adhesivo siempre y cuando justifique. Un menor sí puede tomarse en cuenta como, digamos, legítimo su interés, pero tiene que ejercitarlo mediante un representante legal, ¿verdad? Sobre todo en búsqueda de un resarcimiento que se le denomina reparación digna, que era parte también de los observatorios, de esos hallazgos, que lamentablemente tenemos una tasa bastante baja de los procesos en donde tenemos muy pocas reparaciones dignas. Es decir, nos interesa la persecución penal, nos interesa la aplicación de una pena, pero pongámonos a pensar aquí en este niño, de este caso que Giuseppe nos está contando. Sí, sin duda alguna, socialmente nos interesa que se haga justicia y de encontrar a los responsables se les aplique las penas. Pensemos 200 años de prisión. Pero este niño, ¿qué hace sin sus padres, que eran el sustento y que le permitían, digamos, salir adelante? Pues entonces aquí viene lo de la reparación digna. Es decir, no solo le vamos a reparar socialmente el daño mediante la aplicación de una pena, eso es justicia, pero la reparación digna es ese daño moral, económico que se le cometió y que se busca como compensación, que nunca es directa, es indirecta, porque la moralidad es ficticia y es subjetiva. ¿Cómo le vamos a compensar el daño ocasionado? Y ahí es donde tenemos, digamos, una tasa bastante baja de sentencias condenatorias en temas de reparación digna, que después de la sentencia de reparación digna, bajo el incumplimiento del responsable, todavía tenemos que recurrir ante un juicio ejecutivo en la vía de apremio para ejecutar y obligar al responsable de que, digamos, cumpla con los pagos establecidos. Vamos con Jocelyn. Y disculpe, me genera una duda, por ejemplo, en el caso que usted decía sobre Cristina Chicavisa, ¿qué sucede si ya la familia está como creyente adhesivo? ¿Se puede crear también una fundación o no? ¿O qué es lo que sucede? Sí, de hecho, en este caso, así fue. Digamos, no solo se constituyó como querellante adhesivo la familia, sino de igual forma la Fundación Sobrevivientes. Entonces, no hay límite, en principio no hay límite para la constitución del número de querellantes adhesivos. Obviamente, siempre se busca un tema de economía procesal
Perdonen la interrupción, ya no se escuchó nada o será mi audio. Está reparando el audio del licenciado. Gracias. Muy bien, ¿me confirman ahí si me escuchan? Sí se escucha, muchas gracias. Sí se escucha, licenciado. Gracias. Sí. Un tema de conexión. Agradezco ahí la espera y la comprensión. Bueno, vi que levantó la mano, no sé si Giuseppe nuevamente, veo la mano levantada de Flor de María. Te escuchamos. Sí, licenciado. Fíjese que en este caso que estaba mencionando la compañera del caso Sicaviza, ¿por qué se le dio tanto auge? O tal vez usted me puede dar más luz sobre respecto a este caso de que en el Ministerio Público hay prácticamente hay una oficina de casos Sicaviza, pero me imagino que hay más víctimas que han sucedido similar el suceso que le, valga la redundancia, que le pasó a esta joven mujer. Sí, digamos, sin duda alguna la tasa está disparada en cuanto a temas de violencia en contra de la mujer, tanto es así que existe una fiscalía especial en el Ministerio Público, tanto es así que existen juzgados con competencia específica para conocer, ya sea en primera instancia, ya sea en segunda instancia, hay salas, digamos, en cuestiones de femicidio y violencia en contra de la mujer. Este caso, digamos, fue emblemático y se le dio cobertura por dos aspectos. Primero, porque era la persona que estaba siendo juzgada, es decir, Roberto Barreda, hijo de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El papá magistrado de sala, la mamá fue magistrada de la Corte Suprema. Entonces había mucha pugna, digamos, e interés político, digamos, involucrado en el caso, que son de los casos, digamos, en donde existía alguien aprendido, más no hay cuerpo. Casos en donde no hay cuerpo hay muchísimos, pero entonces tampoco no tenemos del otro lado la aprehensión del sujeto. Entonces, pero eso fue emblemático por esta circunstancia, aunado, digamos, a la intervención de Fundación Sobrevivientes, en donde entonces le dio matices, digamos, distintos, pero de estos tenemos una infinidad de, digamos, en el día a día, pero fue por eso, digamos, porque existió en su momento mucha intervención por parte de los padres de Roberto para que precisamente se bloqueara la investigación. ¿Quién más me había levantado la mano? Flor. ¿No? Bueno, sigamos entonces, leamos por favor, alguien que me apoye con el artículo 120 del Código Procesal Penal. Artículo 120. Intervención. El querellante por adhesión intervendrá solamente en las fases del proceso hasta sentencia, conforme a lo dispuesto por este código. Estará excluido del procedimiento para la ejecución penal. Muy bien, muchas gracias. Entonces, le da intervención limitada, recordemos, en toda audiencia, como se los indiqué desde las primeras sesiones de clase, el otorgamiento de la palabra siempre va a ser en el mismo orden, iniciando por el Ministerio Público, después del Ministerio Público, por los querellantes adhesivos, ¿sí? Después de los querellantes adhesivos está el abogado de la defensa técnica y por último, si existiese, digamos, alguna otra solicitud fuera de, pero siempre la ronda de otorgamiento de la palabra siempre es de la misma forma. Tenemos un límite hasta el momento en el cual puede ser admitida la intervención de un querellante adhesivo, y eso es la etapa intermedia. La audiencia en donde vamos a ir a discutir la acusación, recuerden que ya pasamos toda la etapa de investigación que se decidió desde la primera declaración, comparecemos, digamos, a conocer qué fueron las conclusiones de la investigación y el Ministerio Público toma alguna decisión de acusar. Hasta ese momento puede comparecer el que pretende querer ser querellante adhesivo
a solicitar su intervención. ¿Lo puede hacer desde la primera declaración? Sí, lo puede hacer desde la primera declaración. ¿Lo puede hacer durante la investigación? Sí, lo puede hacer durante la investigación, pero lo puede hacer hasta la etapa intermedia. De tal forma que si ya está iniciado el debate oral y público, ya no es el momento procesal oportuno para que pueda comparecer a requerir esta intervención. Entonces existe una fecha límite. Normalmente, cuando se incorpora y pide su intervención en la etapa preparatoria, se le denomina querellante provisional y posteriormente se hace una calificación y se le da como querellante adhesivo. Si lo hace en la etapa intermedia, se le da de una vez la calificación como querellante adhesivo. Y siempre en el otorgamiento de la palabra ejercitará su defensa. Y aquí es donde yo les digo que fortalece la investigación y fortalece la argumentación jurídica que se hace dentro del proceso. Porque ya no solo el juez tendrá, una argumentación en contra de los sindicados del Ministerio Público, sino si algo se le llegó a pasar al Ministerio Público, si algo se le llegó, digamos, a pasar al auxiliar fiscal que está litigando dentro de cierto proceso, la fortalece, la complementa y coadyuva la intervención, pensemos, de la SAT, de alguna, de la víctima a través de sus abogados, o bien de alguna institución o ONG. Entonces, pensémoslo en temas, digamos, cuantitativos. El abogado defensor va a ser uno frente a varios abogados, digamos, querellantes adhesivos, y el Ministerio Público, que va a hacer toda la investigación y toda la argumentación en contra de los sindicados. Entonces, si la tarea del abogado defensor es depurar, objetar, encontrar falencias de los argumentos, ya no solo será del Ministerio Público, sino también será de los querellantes. Entonces, aquí es donde se fortalece esta figura. Se puede, digamos, querellar la gremial de transporte, se puede querellar alguna sociedad, digamos, que vele por algunos intereses, como les decía, de algún gremio específico y existente. Entonces, esto es bien importante, pero quien siempre va a llevar la batuta es el Ministerio Público, es decir, alguna institución que le sea requerido un informe, el único que va a acatar es un oficio emanado por parte del Ministerio Público, si tiene la capacidad o la autorización. De no ser así, entonces, digamos, por parte del juez competente. Leamos el artículo, si me pudieras apoyar, por favor, Edwin o Jocelyn, artículo 121. Artículo 121. Decisión. El juez que controla la investigación dará intervención provisional al querellante que lo solicite o lo rechazará si no le encuentra arreglada a la ley, notificando de ello al Ministerio Público para que le otorgue la intervención correspondiente. Cualquiera de las partes... ¿Sigo o hasta ahí? Sí, por favor. Cualquiera de las partes podrá oponerse a la admisión del creyente, interponiendo ante el juez las excepciones correspondientes durante el procedimiento preparatorio y en el procedimiento intermedio. La admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista oposición o no se renueve a la solicitud durante el procedimiento intermedio. Bien, gracias, Jocelyn. Bueno, ejemplos, porque los ejemplos nos ayudan a comprender. Yo, digamos, objetaba, mi tarea como abogado defensor es objetar que se me lleguen a meter, decirlo por palabras coloquiales, que se me lleguen a meter querellantes exclusivos al proceso. Pero no lo puedo hacer, digamos, nada más porque no me gusta, sino tiene que ser con argumentos jurídicos del por qué no existe legitimación o agravio para que entonces concurran. Entonces, el artículo 117, 116 es el fundamento para yo objetar de esta intervención. Es decir, no estoy de acuerdo, señor juez, y no estoy de acuerdo porque no es víctima, porque no es agraviado, porque la ONG a la cual está representando no tiene interés. Y les voy a poner un ejemplo bien claro. CICIG en su momento, cuando existía, también era otra querellante adhesiva dentro de los procesos. ¿Cómo existe CICIG? Por medio de un acuerdo, digamos, de cooperación internacional,
que precisamente era una comisión internacional contra la impunidad y había un acuerdo que le daba límites para los delitos para los cuales podía intervenir y solicitar ser querellante adhesivo dentro de los procesos por situaciones que eran, digamos, de esa trascendencia, de delitos de trascendencia social. Es decir, no se podía ir a meter a un delito que no tenía mayor trascendencia porque no era considerado como parte de su, digamos, de su competencia. Tanto así que se crean juzgados de mayor riesgo para que un juez penal, digamos, ordinario, de primera instancia, no conociera este tipo de delitos, se crearon juzgados de primera instancia penal, pero con competencia específica de mayor riesgo, A, B, C y D. En aquel entonces solo había A y B, ¿verdad? Ahora ya tenemos, digamos, juzgados hasta el C y hasta el D. Entonces, ¿cuál era, digamos, la labor específicamente de objeción? Era objetar de que bajo esos delitos no podía tener cierta intervención porque no estaban dentro del acuerdo que le daba vida a la Comisión Internacional en contra de la impunidad. Entonces, no solo es la objeción, digamos, de que no queríamos que estuvieran involucrados, sino jurídicamente el por qué no tenían la legitimación procesal para poder intervenir dentro de ese tipo de delitos. Entonces, el fundamento lo encontramos en el artículo 121 y vamos a finalizar con el artículo 122. Si me pudieras apoyar, Edwin, por favor. Claro, licenciado. Artículo 122. Querellante exclusivo. Cuando, conforme a la ley, la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción. Muy bien, entonces apuntemos, fundamento del querellante exclusivo, el artículo 122. Fundamento de quién es agraviado, ya lo vimos, 117. Fundamento del artículo, fundamento de quién es el querellante adhesivo, 116. ¿Hasta cuándo, digamos, podemos requerir ser admitidos como querellantes? El artículo 118. La intervención provisional o definitiva, el artículo 120 y la 121, para que lo vayamos apuntando, por favor. ¿Alguna duda al respecto? Y disculpe, ¿cuáles fueron los últimos que dijo 120 y 121 en relación a? 121, el tema específico de la decisión, es decir, la admisibilidad por parte del juez al querellante, y el 122 es el fundamento legal del querellante exclusivo de delitos de acción, digamos, netamente privada. César, adelante. Sí, disculpe, solo tengo una duda. Acá, cuando se hace de nuevo el procedimiento para pedir la petición de entrar a ser creyente durante la etapa intermedia, ¿esa petición es por escrito, es oral, es en una audiencia? Siempre es oral. Como lo dije en la clase anterior, lamentablemente, pese a la oralidad que caracteriza los procesos penales, los malos auxiliares y operadores de justicia exigen como legislación de ventanilla situaciones escritas, pero por mandato, digamos, legal, con fundamento legal, la oralidad no solo es un principio del derecho penal y procesal penal, sino también está establecida en ley. Entonces, si yo quiero ser admitido o quiero hacer la solicitud de incorporación como querellante adhesivo, requiero una audiencia, y la audiencia puede ser, digamos, coincidente con la primera declaración, coincidente con la etapa intermedia, pero si falta tiempo y la agenda del juzgado lo permite, puede ser en este ínterin entre la primera declaración y la etapa intermedia como fase última de intervención, y es oral, y se cita al Ministerio Público, se cita a los abogados defensores de cada sindicado, y al finalizar la misma, el juez toma la decisión de admitir o no al querellante adhesivo. Es por medio de una audiencia. Muy bien, entonces, sí, Edwin. Perdón, antes de que se vaya,
con respecto al caso de la SAT, me surge la duda si aplica ahí valga la redundancia, la aplicación de la ley de extinción de dominio, dado que los delitos que se cometieron en su momento fueron en el 2004 al 2006 y ahora me imagino que porque la persona ya está libre y todo, está reclamando que se le descongelen sus cuentas. ¿Es aplicable? Porque yo tengo entendido que una ley no puede retroactivarse siempre y cuando se va a activar cuando favorezca al reo. Pero en este caso, Lick. Sí, aquí el tema, digamos, interesante es que no solo es un proceso, sino son varios, pero pensemos en el que se publicitó por medio de los medios de comunicación. Sin duda, él fue superintendente desde hace muchísimos años. En esos años no existía la ley de extinción de dominio, pero sí existía el comiso, secuestro, y son figuras, digamos, que se quedaban muy cortas en su momento, las cuales están buscando aplicar por los delitos de enriquecimiento ilícito. La ley de extinción de dominio como tal, no por el tipo de delitos que se cometieron en su momento, y que de alguna forma hay que, digamos, argumentar un principio en cuanto a la irretroactividad de la ley o lo que más favorezca al reo. Ahora bien, hay situaciones del Estado que de hecho, digamos, ya llegó a la Corte de Constitucionalidad de determinar qué se hará y bajo qué circunstancias, porque no solamente son cuentas bancarias, digamos, con situación de trascendencia privada, sino son situaciones de bienes del Estado que siguen todavía a nombre del Estado. Entonces, ahí es un conflicto, digamos, de existencia de ley en el tiempo, que tendrá que dilucidar una Corte de Constitucionalidad, dándole una salida por la existencia de dos normas en el tiempo, pero también el interés común en nombre, digamos, del Estado. Pero en principio no se puede porque es una ley que no existía y entonces no le favorece al reo. Eso es el argumento. Ok, gracias, Lick, muy amable. Muy bien. Les deseo a todos entonces una excelente noche y nos vemos en la universidad el próximo martes. Gracias, Lick. Gracias, Lick.